Así pensaba Calvino al respecto. Hay advertencias de cierto equipo que cumple su ministerio. Quizás no estuviera fallando en un extremo, pero hay una advertencia, también así pensaba Matthew Henry, para evitar que las cosas fueran aún peores. Otros comentaristas sobre esto dicen que no hay ningún reproche, sino más bien que se le está dando palabras de ánimo porque Arquipo estaba pasando un tiempo difícil. Entre estos se encuentra William Hendrickson y Douglas Moo, dos comentaristas respetados. Aunque las posiciones son diferentes, lo que vemos aquí es que hubo palabras del apóstol para este hombre y lo hizo públicamente por medio de los hermanos. Entonces podríamos interpretar que los hermanos iban a acercarse a Arquipo, quizás con las variaciones dependiendo de la interpretación correcta, algunos más en tono de exhortación, a otros más en tono de ánimo, pero podrían decirle algo parecido a esto: hermano Arquipo, usted fue llamado al ministerio, tenga ánimo, siga adelante, cumpla lo que Dios le mandó hacer. Entonces tenemos en las Escrituras otro caso de cómo tratar con esta parte de lo que implica una acusación o un ánimo sobre alguien que está en autoridad. Otro caso es la forma en la que se dirige a los Gálatas cuando les dice, Gálatas capítulo 5, versículos 12 y 13, creo que ya lo habíamos leído con anterioridad. Gálatas 5, 12 y 13 dice: ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Algunos entienden de esto, entre ellos John Cotton, el famoso puritano que escribió este libro, Las llaves del reino, entiende, ojalá fuesen cortados o disciplinados estos líderes que están perturbando a la iglesia. Para muchos otros teólogos, no ven aquí un proceso de disciplina, sino más bien una expresión de indignación apostólica. Pero de algún modo lo que deja válido y legítimo en la aplicación es la separación de aquellos maestros heréticos. Porque claramente en el contexto de Gálatas está hablando de maestros que tenían una falsa doctrina. La aplicación sería separarse de esos maestros. Un último punto con relación a esto de una disciplina o acusación o un proceso disciplinario donde están involucrados los pastores o las autoridades. ¿Qué pasaría en una iglesia, sea una iglesia que tiene un pastor o varios pastores, si los miembros consideran necesario proceder con la máxima disciplina contra el cuerpo pastoral? Es decir, no uno, ¿verdad? Porque dijimos no acusación de un solo miembro, pero varios miembros de la iglesia consideran que ese pastor o esos pastores son merecedores de la máxima disciplina. Es decir, excomulgar a los pastores. Obviamente, para poder considerar esto, deberíamos pensar que los pastores están en un pecado descalificante. Y no es tan común, pero pudiera pasar, supongamos que un cuerpo pastoral abraza una doctrina herética. No ha pasado, ¿verdad? Por lo menos en nuestro entorno, pero imagínense qué triste, que una iglesia cuyos pastores abrazan una doctrina herética. Obviamente los hermanos no se van a quedar ahí sentaditos escuchando herejía, porque todo lo que estamos viendo es que hay una libertad
que tiene que ver con un poder que recibió la iglesia. Pero debemos considerar varias implicaciones. En primer lugar, es difícil proceder contra todo un cuerpo pastoral. Una razón práctica es que muchas veces los pastores tienen una influencia en el corazón de muchos de la iglesia y pudiera ser que varios de los miembros están dispuestos a ponerse del lado de ellos y entonces se produce tristemente una división. O la iglesia no podría proceder en ese caso contra todos los pastores. Cuando surgió la disensión en la iglesia de Antioquía, algunos hermanos empezaron a tomar partido. Esta es la idea, de que toman un partido, hay un grupo aquí, y estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, y fue necesario enviarlos a Jerusalén con el problema que estaba allí para que se trate en Hechos capítulo 15 la disensión que había. Acompáñame por favor a Hechos 15. Debemos recordar que el libro de los Hechos nos relata el comienzo de la historia de la iglesia y la transición durante el tiempo apostólico. Como decía un pastor, es como una mujer embarazada, está el bebé allí y está vivo, pero está en un transición, en un desarrollo, ¿verdad? Hasta que se forma todo y sale. Bueno, hay algunos aspectos del libro de los Hechos que podemos decir esto es así, debemos ponerlo en práctica hoy, y hay otros que tienen que ver con ese momento en particular. Pero en Hechos capítulo 15 dice así la palabra: entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, aquí se presentan esos grupos y esos partidos. Por un lado, los que querían imponer la circuncisión como algo que Dios mandaba para la salvación. Evidentemente eso era judaísmo, ¿verdad? Y era herejía porque estaban pensando en una salvación por obras. Pero por otro lado, Pablo y Bernabé y los que predicaban el evangelio de la gracia discutieron con ellos, pero no hubo solución del conflicto. Y entonces es necesario que lleguen a los apóstoles para buscar este apoyo o ayuda externa. Es decir, esto no se resolvió en la iglesia local. Y como varios de ellos eran apóstoles, era necesario acudir a ellos porque claramente Dios tenía un propósito con el ministerio apostólico. Nosotros, hermanos, tenemos una doctrina que es la doctrina de los apóstoles. Entonces se estaba allí definiendo cosas que eran sumamente importantes. No hay apóstoles hoy, ¿verdad? Por eso tampoco hoy tenemos concilio y por eso las iglesias son independientes. Vamos a ver más de eso más adelante. Pero el punto es este: la excomunión es uno de los mayores actos de gobierno de la iglesia y no puede realizarse sin la participación de un gobernante de la iglesia, es decir, de un anciano pastor. Esto es importante. Si un anciano cae en algún pecado y no hay arrepentimiento, y es un caso de gobierno plural, es decir, donde hay otros ancianos, ese anciano debe ser removido y excomulgado de la iglesia.
Ahora bien, si todos los ancianos son culpables, entonces esa iglesia no tiene gobernantes aptos para disciplinarlos, obviamente, porque ellos no van a querer disciplinarse a sí mismos. Por lo tanto, así como el cuerpo de ancianos no podría excomulgar a todos los miembros de la iglesia, ¿por qué? Porque la disciplina es dirigida por los ancianos, pero realizada por todo el cuerpo de la iglesia, es decir, anciano más miembros. Del modo inverso, tampoco todos los miembros de la iglesia pueden disciplinar a todos sus ancianos porque no hay autoridad en esa iglesia. Esto es en un punto difícil, pero creo que es importante porque nos ayuda a comprender dentro de la eclesiología cómo funciona el cuerpo de Dios y por qué Dios da dones a la iglesia. Es decir, la iglesia no puede excomulgar a todo el presbiterio, es decir, a sus pastores, como tampoco un pastor o los pastores podrían excomulgar a todos los miembros. ¿Por qué? Porque para que haya una disciplina bíblica válida, tienen que estar la autoridad y tienen que estar los hermanos que usan de la libertad para aplicar la disciplina sobre el impenitente. Vean qué interesante. Entonces, los ancianos no pueden disciplinar sin iglesia y la iglesia no puede disciplinar sin ancianos. Pablo instruye y suplica a la iglesia de Roma, a quien el Espíritu Santo previó que iban a necesitar la palabra esa inspirada, que hagan uso de esa libertad. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Siempre pensamos en ese texto como hermanos que andan causando divisiones o problemas, pero nunca pensamos que esos hermanos pueden ser pastores. Entonces, en el eventual caso que una iglesia, todo su cuerpo pastoral, cae en un pecado, como por ejemplo lo que estamos citando de herejía, la iglesia no puede disciplinarlo, pero ¿qué libertad tiene la iglesia conforme a las Escrituras? Apartarse de ellos. Apartarse de ellos. Esa era la cuarta libertad, la de la disciplina, y aplicado específicamente sobre el pecado del cuerpo pastoral. Ahora vamos a considerar la quinta disciplina. La quinta libertad, perdón. La quinta libertad es que la iglesia tiene, valga la redundancia, libertad para buscar consejos de otros pastores de otras iglesias en la común fe. En este pasaje parece que los hermanos disfrutaron de esta libertad luego que discutieron sus dudas y estuvieron satisfechos, me refiero a Hechos capítulo 15, se unieron con los apóstoles y tomaron las definiciones allí para las iglesias. Debemos advertir una vez más que los apóstoles tenían autoridad de Dios sobre todas las iglesias. Eso no es algo que hoy pase. Hoy no hay apóstoles, por lo tanto no hay hombres o pastores que tengan autoridad sobre varias iglesias. No, cada iglesia es local y cada pastor es solamente autoridad en su iglesia local. Y si en una iglesia hay un cuerpo pastoral, estos pastores son autoridades solamente en su cuerpo local. Y aquí es importante que conozcamos estos, porque esto divide las aguas entre los bautistas reformados como nosotros somos y nuestros hermanos presbiterianos. Muchos de nosotros hemos sido grandemente edificados por autores teólogos presbiterianos. Hay una gran lista de ellos.
Sabemos que hay hermanos en este país que pertenecen a la iglesia presbiteriana y tenemos mucha comunión con ellos, creemos en el mismo evangelio, son hermanos en la fe. Sin embargo, tenemos diferentes doctrinas en algunos puntos. Uno de ellos saben ustedes que es el bautismo. Ellos bautizan niños, o sea, creen en el paedobautismo. Nosotros creemos en el bautismo solamente de los creyentes. La otra diferencia es en el gobierno de las iglesias locales, porque ellos creen que puede haber sínodos, porque consideran que cada iglesia tiene sus autoridades, pero hay autoridades sobre otras iglesias. Es decir, las definiciones que hay en los sínodos afectan a las iglesias participantes. Es como se dice vinculante, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere conocer más sobre esto, la forma más fácil es buscar la confesión de Westminster, que es la confesión de fe que sostienen los hermanos presbiterianos. En el capítulo 31, ahí habla el párrafo 3 acerca de la validez de los sínodos, y el pasaje que obviamente toman como base de este principio es Hechos 15, como diciendo, si en Hechos 15 hubo un sínodo, entonces nosotros también podemos tener sínodo. Pero vuelvo a lo mismo. Hechos es un libro de transición, hoy no hay apóstoles, las iglesias locales son independientes, entonces nosotros los bautistas no aceptamos los sínodos como algo válido. Sin embargo, nuestra confesión de fe de Londres, en el capítulo 26, especialmente en el último párrafo, dice algo que es muy útil. En los casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos de disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Entonces, si usted hace un comparativo del capítulo de la confesión de Westminster con la confesión bautista, va a ver esa gran diferencia. Gobierno más jerárquico entre los presbiterianos, decisiones que son vinculantes de los sínodos o de otras iglesias sobre las iglesias locales. En cambio, en nuestras iglesias es independencia, pero hay una conexión con otras iglesias para recibir el consejo en cualquier situación que pudiera darse, sea de doctrina o sea de un proceso disciplinario. Las iglesias bautistas reformadas tenemos autonomía, pero eso no significa que estamos completamente aisladas de nuestros hermanos en la fe. Ahora, ¿cómo se pudiera manifestar esta práctica en las iglesias bautistas reformadas? Algo parecido a un sínodo, pero sin ser un sínodo. Eso tiene que ver con lo que nosotros entendemos como asociacionalismo, algo que nuestra iglesia ha escuchado y ha recibido algunas instrucciones, y brevemente voy a seguir mencionando. La sexta libertad relacionada con lo anterior es que la iglesia tiene la libertad de apartarse de la comunión de aquellos a quienes la iglesia carece de autoridad para excomulgar. Es lo que acabamos de decir. Así como la iglesia reconoce a sus ancianos porque tiene las características bíblicas para ejercer el cargo y por voto de la mayoría de los miembros es reconocido, también la iglesia tiene la libertad para apartarse de ellos si ellos se desvían de la doctrina. No pueden disciplinarlos cuando es todo un cuerpo pastoral, pero sí pueden apartarse, a menos que haya
del otro lado un arrepentimiento, cambio de posición. Y la séptima y última libertad es que los hermanos de la iglesia local tienen la libertad de comunión con otras iglesias. Y como les dije antes, esta comunión con otras iglesias siempre se ha manifestado de distintas maneras, a menos que una iglesia sea completamente aislada. Eso realmente genera muchas dudas acerca de la doctrina y la práctica de esas iglesias. Si hay una iglesia que está sola y no tiene contacto con ninguna otra iglesia, lo más parecido a eso es una secta, ¿verdad? Pero si es una iglesia que tiene una fe claramente expresada, como nosotros tenemos en una confesión de fe, podemos tener comunión con otras iglesias y relacionarnos con esos hermanos. Y esto tiene muchos beneficios. Esta libertad es un beneficio para la iglesia local. Voy a mencionar la lista y luego los defino brevemente. El primer lugar es para participación, segundo para recomendación, tercero para consulta, cuarto para asociación, quinto para contribución, sexto para amonestación y séptimo para la propagación o multiplicación de iglesias. En muchas de las cosas que voy a mencionar ahora, ustedes se van a dar cuenta que hay cosas muy prácticas, muy puntuales, de la forma de manejarnos como iglesia, y van a decir, ahí está, ¿por qué lo hacemos como lo hacemos? La primera, para participación. Los miembros de una iglesia tienen la bendición de participar de la comunión y de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Eso es una libertad que tenemos. Pero entendemos que nosotros no estamos solamente unidos a un cuerpo local, sino estamos unidos a otras iglesias también en una común fe. Entonces, cuando hermanos de otras iglesias en la común fe vienen, son recibidos para que participen juntamente del memorial de Cristo junto con nosotros. Nosotros entendemos que la mesa debe ser cercada. ¿Qué quiere decir cercada? Que no es abierto, completo a todos. ¿Por qué? Porque corre el grave peligro de que alguien participe de la cena del Señor indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, entendemos que alguien que anda conforme a los mandamientos del Señor, si es un verdadero discípulo de Cristo, quiere obedecer a Cristo. Y si quiere obedecer a Cristo, una de las cosas que un discípulo de Cristo hace que es bautizarse, porque el Señor manda bautizarse. Y si se bautiza, eso implica que está dando un testimonio público de que sigue a Cristo y por lo tanto también tiene que estar unido a una iglesia local. Y unirse a la iglesia local implica que va a tener hermanos que saben que es creyente y que ellos son sus hermanos mutuamente, y va a tener pastores o pastor y va a tener que rendir cuentas, como también gozar de los privilegios de la iglesia local. Entonces, eso es una bendición porque hay participación, unidos a una iglesia local y también participación con otras iglesias locales, como vemos en las Escrituras, que los hermanos de distintas iglesias locales podían ir a las otras y eran recibidos y eran encomendados y participaban de la comunión de la cena del Señor. Segundo lugar, recomendación. En la Biblia encontramos que los hermanos enviaban a otros hermanos con cartas. Esto no es un mero formalismo, hermanos. Esto es una enseñanza bíblica. Las cartas se pueden enviar a otras iglesias cuando un miembro, por alguna razón, va a estar en otro lugar, quizás por motivo de viaje, quizás por un trabajo temporal, quizás por estudio. Tiene que ir a otra ciudad y entonces lleva la carta de sus pastores para ser recibido en otras iglesias y poder participar juntamente con ellos. Esto es una recomendación que brota de las mismas Escrituras. Lo vemos en Romanos capítulo 16, cuando se recomienda a Febe, que era una servidora en la iglesia de Cencrea, y vemos otros pasajes más.
También pasa cuando hay un miembro que por una razón justa, como un cambio de trabajo, tiene que mover su domicilio. Y entonces lleva esa carta de recomendación para ser recibido, y luego cuando ese miembro se va de la iglesia local a la cual pertenece, se le da una carta de despedida, entendiendo entonces que salen en paz y son recibidos por la otra iglesia para ser unidos a la membresía. Una iglesia local no debería dejar a un miembro sin membresía hasta tanto otra iglesia local le reciba en su membresía, porque hay que velar por las almas de esas personas. Y es muy triste cuando alguien, por alguna razón, tiene que viajar a algún lugar donde no va a poder congregarse. Pero siempre la recomendación pastoral es, si usted tiene que irse a vivir a otro lugar, por trabajo, por lo que sea, piense, ¿dónde se va a congregar? Porque es un mandamiento del Señor para los creyentes no dejar de congregarse. Y esto aplica para situaciones eventuales, como pudiera ser un viaje, algo temporal, como para algo definitivo. Obviamente algo definitivo tiene aún un mayor peso. Lo tercero es para consulta. Una iglesia tiene la libertad de comunicarse para consultar su juicio y consejo a cualquier persona o causa con la que tales personas pudieran estar mejor familiarizados. Esto lo vemos que la iglesia de Antioquía, por medio de sus mensajeros, consultó a la iglesia de Jerusalén sobre la necesidad de la circuncisión. Aunque, una vez más, aunque no creemos en los sínodos, tomamos el principio y decimos, es válido el consejo entre iglesias. Yo como pastor he consultado en numerosas oportunidades sobre situaciones propias de la iglesia a otros pastores y a otras iglesias para tener orientación sobre eso. Lo cuarto, asociarse con otras iglesias. Esto es lo que hablamos del asociacionalismo. Este es un tipo de compañerismo que se ha llevado a cabo en la historia de la iglesia con distintos tipos de compromiso y de formalidad. Pero si hay una asociación organizada, estas asociaciones llevan a cabo asambleas, y esas asambleas hasta parecieran ser muy parecidas a los sínodos, con la gran diferencia que no son vinculantes. Sin embargo, de algún modo manifiestan el entendimiento de esas iglesias conforme a los asuntos particulares. Para nosotros es una gran bendición que haya una asociación de iglesias bautistas reformadas y que podamos unirnos en nuestros esfuerzos, no solamente para la bendición de un mayor entendimiento de las Escrituras, sino también para poder colaborar en numerosas oportunidades de servicio. Esto tiene que ver con el quinto punto, la contribución. En las Escrituras encontramos que las iglesias participaban con otras iglesias en la función y libertad de dar y recibir. En numerosas oportunidades, algunas iglesias que tenían recursos proveyeron para los pobres de Jerusalén. Era necesario esa manifestación del amor de Dios en aquellos que Dios les había provisto más para socorrer a los necesitados. El apóstol Pablo recibió eso del Señor, de no olvidarse de los pobres. Y nosotros como iglesias debemos pensar no solamente dentro de nuestras cuatro paredes, sino también otras iglesias locales en sus diferentes necesidades. De hecho, hermanos, nosotros hemos recibido mucho apoyo de otras iglesias que han extendido su brazo de contribución para ayudarnos a nosotros en nuestra necesidad. En sexto lugar, para amonestación. Es una forma de comunión cuando hay una amonestación pública. El apóstol Pablo tuvo la libertad de amonestar al apóstol Pedro cuando él se estaba desviando. Y del mismo modo entendemos también que una iglesia podría amonestar a otra iglesia si se está desviando de la verdad. Eso es un ejercicio del amor. Entre hermanos debemos amonestarnos unos a otros para andar conforme
a la misma regla del amor fraternal, una vigilancia mutua, y así como esto es aplicable en los principios interpersonales, con todo lo que implique el orden y la prudencia, el decoro, y evitando cualquier mal testimonio, una iglesia podría también amonestar a otra. Y en séptimo y último lugar, para la propagación o multiplicación de iglesias. Las iglesias tienen comunión y pueden ayudarse en que haya más iglesias. De hecho, son las iglesias locales que establecen nuevas iglesias locales. Ese fue el caso de la iglesia en Miramar, establecida como un esfuerzo de la iglesia de los Lagos. Es el caso de la iglesia en Liberia, establecida como un esfuerzo de la iglesia de Miramar. Hay iglesias que sabemos que se han conformado porque han tenido un gran número de personas, particularmente en los Lagos de Heredia, y los pastores vieron que muchas de esas personas venían de una región geográfica, y entonces un grupo grande de hermanos son movidos para reunirse cerca de su lugar de origen, y entonces se conforma una membresía y luego escogen a sus pastores y son iglesias independientes. Hermanos, todo esto que estamos diciendo no son reglas inventadas por una denominación o religión conforme a los caprichos que cualquier líder pudiera tener. Esto es querer poner en práctica la palabra de Dios de la forma más detallada, cuidadosa y sabia posible. Por eso nosotros nos aferramos a este lema de que somos iglesia reformada, como era el lema durante el tiempo de la Reforma, reformada siempre reformándose. Debemos ser una iglesia reformada, siempre dispuestos a una reforma, pero una reforma conforme a la palabra. No una reforma conforme a las novedades, a las modas o a las ideas del pastor de turno. Eso haría más bien que una iglesia de reformada pasa a deformada. Tiene que ser una iglesia que se reforma o que crece o que cambia conforme a la palabra de Dios. Si hay algo que conforme a la palabra de Dios podemos avanzar en comprender y avanzar en practicar, eso es lo que queremos como iglesia del Señor. Entonces, la última consideración para esta tarde: aunque los apóstoles ya murieron y cuyo oficio era plantar, reunir, multiplicar iglesias, aún así la obra del Señor no está muerta, sino que el mismo poder de las llaves que dio a Pedro, que dio a los apóstoles, que dio a los pastores de la iglesia primitiva, también da hoy a los pastores y a los miembros en todas las iglesias locales, para que según sus capacidades y conformes a los límites de autoridad claramente establecidos en la palabra, trabajemos en propagar y extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente por medio del evangelio las personas pueden pasar de muerte a vida. Es por el evangelio que las personas dejan su manera de vivir en esclavitud en este mundo. Es el evangelio lo que puede libertar incluso de la idolatría de religiones muertas, que solamente son formalismos, que solamente son ritos fríos de domingo o de un día a la semana, y que nada pueden hacer para cambiar lo que hay en el corazón del hombre. Es el evangelio que dice las Escrituras que es poder de Dios para salvación. Y Jesucristo llama a las personas, porque como leímos, Él es el que edifica a su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, porque el evangelio llega y arrebata a aquellos que están en las tinieblas y los trae al reino de Cristo. ¿Cree usted en el evangelio? ¿Cree en las buenas nuevas de salvación?
Solamente aquellos que verdaderamente han experimentado una conversión, que tienen un antes y un después, que estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Cristo les dio vida, solamente ellos conforman la iglesia universal de Dios, la iglesia que no se ve, que está compuesta por todos los creyentes. Solamente ellos son los que van a estar en la presencia del Señor. Qué triste pensar que haya personas que fueron parte de una iglesia y ni siquiera tenían el perdón de sus pecados. Eso es lo más importante, hermanos. Asegúrese de estar en Cristo. Y si usted está en Cristo, siga adelante avanzando. Hermano, la doctrina, no le tenga miedo a la doctrina. No caiga en ese falso entendimiento. Las letras, las muchas letras te vuelven loco. Cuestiónese todo lo que cree y lo que vive y asegúrese de estar haciendo conforme a la palabra de Dios. Tenga fundamento de lo que cree y de lo que practica para que usted también pueda defender frente a otros por qué lo cree y por qué lo practica. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias porque podemos seguir avanzando en el conocimiento de tu palabra. Oh Señor, cuánto hay que aún no conocemos y necesitamos tener más luz y claridad. Ayúdanos, Señor, para tener discernimiento y sabiduría en todas las áreas del conocimiento de las Escrituras. Ayúdanos como iglesia local a estar bien formados para saber cómo proceder en cada situación, para llevar gloria a tu nombre por medio del orden, por medio de la manera de hacer las cosas que te glorifican a ti, porque son en dependencia de tu Santo Espíritu y conforme a tu voluntad revelada. Oh Señor, si estamos fallando y hay errores en nuestro entendimiento y en nuestra práctica, líbranos de la soberbia, de la arrogancia, danos luz, danos un mayor y mejor conocimiento y ayúdanos a seguir avanzando, porque esta es tu iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Él edifica, la iglesia de nuestro amado Salvador. Derrama tus bendiciones, Señor, salva a los perdidos en medio de